Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y esas son las clases de petrología ígnea. El tema de hoy es la fusión de la corteza. ¿Ok? Es el momento de poner pausa al video para ir a prepararte un té, un café, traerte un agua. Es importante que tengas tu libreta y algo para hacer notas. Y pues vamos a ello. Esta vez les estoy dando clases desde la maravillosa playa. Me regresé a la playa. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pues, vamos a ello. Bueno, hablemos de la fusión de la corteza esta vez entonces. En la corteza continental no se espera que el gradiente geotérmico normal sea lo suficientemente alto como para causar la fusión, aunque haya minerales hidratados y carbonatados en muchas rocas continentales. Entonces, básicamente, lo que nos están diciendo es que igualmente como para el manto, ¿no? Ahora para la corteza, si este es el solidus, ¿sí? El gradiente geotérmico para la corteza nunca es lo suficientemente alto para generar la fusión. Sea como sea ese gradiente, nunca intersecta el solidus, por lo tanto la corteza no se funde, ¿no? Las rocas continentales en general tienen baja temperatura comparadas con el manto y una alta viscosidad. Entonces, una descompresión convectiva realmente no es factible. O sea, no es que la corteza se vaya a poner a hacer corrientes convectivas, ¿no? Entonces, pues eso no es factible, ¿no? Son mecanismos diferentes los que operan acá. De todas formas, hay evidencia de que las rocas continentales se funden, ¿no? A veces. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Ustedes conocen algunas de dónde? Las evidencias de que se funde la corteza, ¿cuáles pueden ser? Antes de pasar la diapositiva que ustedes tienen, pues, ¿cuál podría ser la evidencia de que se ha fundido la corteza? Por ejemplo, ¿qué tal que una roca ígnea tiene un cenolito de la corteza? En vez de tener un cenolito del manto, que tenga un cenolito de la corteza. Eso quiere decir que probablemente a lo mejor la corteza pues se fundió, ¿no? También la otra evidencia viene ¿de dónde? Pues de la geoquímica, de los elementos traza y sobre todo de los isótopos. Entonces, esto sí que forma parte del programa de una clase de geoquímica y algo de esto, todos y todas ustedes ya saben. ¿Cuáles son algunas de estas evidencias de que ha habido anatexis? Anatexis, la fusión cortical. Bueno, el empobrecimiento en elementos incompatibles en la corteza inferior indica la extracción de magma. ¿Por qué? Porque los elementos incompatibles son, si nos imaginamos que esta es la corteza, y esta es la corteza superior y esta es la corteza inferior, aquí nos está diciendo que la corteza inferior está empobrecida en incompatibles. ¿Por qué? Porque esto indica la extracción de magmas, porque esto indica que se ha fundido la corteza inferior, porque los elementos incompatibles son los que prefieren la fase fundida. Y entonces, cuando se funda la corteza inferior, cuando se funda para generar magmas, estos magmas
van a ascender y se van a añadir a la corteza superior. Pero los elementos incompatibles se van a ir con los magmas. Los elementos incompatibles que estaban en la corteza inferior, cuando se funda, van a preferir irse con la fase fundida. Y entonces, a mucha extracción de magmas de la corteza inferior va a quedar como empobrecida en los elementos incompatibles. Y esto también es prueba de que la corteza ha sufrido fusión. La presencia en magmas de cristales heredados de una fuente más antigua, por ejemplo, zircones. Pues sí, es como yo diría la presencia de xenolitos y de xenocristales, de la corteza. Entonces, cuando tienes estos elementos dentro de un magma, pues quiere decir que ha habido fusión de la corteza. Ciertamente. Grandes volúmenes de magma félsico generado en arcos continentales y solo volúmenes menores en arcos insulares. Claro, un arco continental y estamos comparando arcos continentales con arcos insulares. ¿Y cuál de ellos? O sea, esto es un arco de islas y este es un arco continental. O sea, los dos son subducción. ¿En cuál hay más magma félsico? Pues en estos. ¿Por qué? Porque ahí hay corteza continental involucrada que se ha fundido para formar magmas félsicos. Y acá no. Por eso. Entonces, todo esto son evidencias de que ha habido fusión cortical. Los grandes volúmenes de magma félsico emplazados en arcos volcánicos no se pueden generar por diferenciación de magma basáltico, ya que se requerirían volúmenes enormes de magma basáltico parental. Bueno, este punto está relacionado con el anterior. Realmente para que se formen magmas félsicos en abundancia se requiere fusión cortical, porque para formar magmas félsicos a partir de pura fraccionamiento de un basalto, pues se requieren grandes volúmenes de basalto. Esto lo vamos a volver a revisar, lo voy a volver a mencionar, cuando veamos el tema de diferenciación magmática. Diferenciación magmática, ¿sí? Repetiremos esto. ¿Por qué se requieren grandes volúmenes de magma basáltico parental para generar algo de magma félsico? Solo un poco, o bueno, en fin. Entonces, también la evidencia isotópica indica que ha habido fusión cortical. Hay que revisar los isótopos de estroncio, ese tipo de isótopos, los isótopos de oxígeno también. Entonces, bueno, ahí tienen que recordar sus apuntes. El chiste es que hay fusión de la corteza, ¿no? Y tenemos que ver cómo ocurre esto. Bueno, para que ocurra la fusión de la corteza continental, requerimos de dos cosas. Requerimos de mucho calor del manto o de una corteza engrosada. En ambos casos queremos, como lo dijimos al principio, que el gradiente, ¿no?, de repente atraviese el sólido, porque así podríamos fundir la corteza. Pues sí, entonces vamos a ver estos casos. ¿Qué podemos esperar cuando calentamos la corteza a altas temperaturas? Pues en su gradiente va a aumentar. Esta pregunta conecta a los procesos metamórficos e ígneos. Sin embargo, las reacciones metamórficas que conducen hacia la fusión son tema de la petrología metamórfica. Aquí vamos a poner atención a los procesos ígneos de generación de magmas, ¿no? Y la liberación de estos, la segregación de estos magmas.
solo un poco. Lo de la segregación solo un poco, pero sí. La temperatura y naturaleza de la fusión depende de, bueno, pausa. Entonces, para que se funda la corteza, ya vimos cómo se funde el manto. Ahora estamos viendo cómo se funde la corteza continental en específico. Porque es de la que más tendríamos que decir detalles, porque la fusión de la corteza es la que continental es la que produce los magmas intermedios, afélticos. Entonces, estamos hablando de la corteza continental. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se funda la corteza? Pues tenemos que tener, de alguna forma, un aporte del calor del manto muy importante. Y en otra forma, tenemos al mismo tiempo, o sea, tenemos que engrosar la corteza. Porque lo que nosotros queremos es modificar su gradiente, ¿ok? Entonces, ya que la fundimos, la temperatura y la naturaleza de la fusión depende de la composición de la roca que se esté fundiendo, del contenido de agua involucrado en la fusión, es decir, el contenido de agua, el contenido de minerales hidratados que contenga la roca que se va a fundir, y la evolución particular de la presión, la temperatura con respecto al tiempo, ¿no?, de esa porción de la corteza que se está fundiendo. O sea que la tasa de calentamiento y presión controla, pues, los procesos de fusión, ¿ok? Entonces, al inicio de esta presentación dijimos, la corteza es sólida en su estado normal, al igual que el manto, pero se requiere una perturbación para que inicie la fusión. Y los mecanismos principales de la generación de magma en la corteza, ¿cuáles son? ¿Cuáles eran? Los acabamos de decir. Un aporte de calor del manto o el engrosamiento cortical. Y aquí están ejemplificados esos dos, ¿no? Engrosamiento cortical y el aporte de calor del manto. ¿Cómo es este aporte del calor del manto? Pues los magmas que se generan en el manto, al fin que ya vimos cómo se generan magmas en el manto, ascienden, ¿sí?, hasta que se topan con la base de la corteza, ¿sí? Y ahí se asientan, así como está este magma aquí. Esa acumulación de magma basáltico en la base de la corteza se llama underplating. Under, abajo de la placa, plate. No conozco ahorita el nombre en castellano, vamos a llamarle underplating, pero es esta acumulación de magma basáltico en la base de la corteza. ¿Qué es lo que principalmente provoca esta acumulación de magma basáltico en la base de la corteza? Pues la conducción de calor. Y esta conducción de calor promueve la fusión de la corteza. En el otro ejemplo, el engrosamiento de la corteza, este engrosamiento de la corteza, todo esto se ha engrosado, la corteza continental, promueve un aumento en el gradiente, promueve un gradiente anómalo de la corteza y se funde porque intersecta el solidus. Entonces, pues bueno, de eso estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, estos magmas basálticos formados en el manto, que cuando se funde el manto se forman los basaltos. Eso es diferenciación magmática básica. Eso lo sabemos desde que nos explican las reacciones de Bowen, pero si no, hablaremos de ello cuando veamos diferenciación magmática. Entonces, ¿cómo se funde la corteza? Se funde
una de las formas es porque el calor del manto por medio de un underplating promueve esta fusión. Bueno, hablemos de eso. Estos magmas basálticos formados en el manto, al menos de 3 formas, los videos pasados de cómo se funde el manto, ascienden hacia la base de la corteza transmitiendo su calor, ¿sí? Como estos magmas basálticos tienen mayor densidad que la corteza, no siempre llegan hasta la superficie, ¿sí? Y se emplazan o enfrían a profundidad. Es decir, además de que, o sea, aquí está la corteza y aquí llegaron los magmas y aquí está el underplating, ¿sí? Y estos magmas empiezan a transmitir calor a la corteza y se empiezan a meter a la corteza y se empiezan a infiltrar en ella. Y no, es difícil que asciendan hasta la superficie a hacer erupción. No es que no puedan de repente, sino que es difícil que lo hagan porque son muy densos y más bien interactúan con la corteza, promueven su fusión o evolucionan ahí, cristalizan, asimilan, etc. Al enfriarse, estos magmas basálticos liberan calor a la corteza, aumentando el gradiente geotérmico, ¿sí? Y esto aumentando la temperatura local. Y esto puede llegar a fundir la corteza. Intrusiones sucesivas de magmas derivados del manto basálticos en una misma área de la corteza incrementan el calor al grado de fundirla, ¿no? Eventualmente levanta el gradiente geotérmico por encima del sólido y generando la fusión. Entonces, bueno, pues finalmente tenemos nuestra gráfica querida, ¿sí? Y ahí lo que nos ponen es el gradiente geotérmico normal, ¿no? El gradiente geotérmico normal, esta línea continua. Que al ser calentada por el underplating, pues este gradiente normal se vuelve anómalo, la temperatura regional aumenta y generan ese otro gradiente que intersecta el sólido. Justo aquí. Ajá. Y entonces ocurre la fusión. Esa nueva geoterma ahora está ahí cuando antes estaba aquí. Ha subido. ¿Por qué? Por el underplating. Por la transmisión de calor de los magmas provenientes del manto. ¿Ok? Aquí hay un experimento de laboratorio que vamos a ver muy, pues, bueno, rápidamente, no sé, se los quiero platicar, está interesante. Entonces, vamos a hablar de esto del underplating. Es como son condiciones que se han visto en laboratorio, ¿no? Entonces, las altas tasas de calentamiento son del orden de 200 grados centígrados por millón de años, ¿no? Entonces, esa es más o menos la tasa de calentamiento en el underplating. Alta, baja, yo qué sé, esas son las... Ahorita las comparamos, por ejemplo, con el engrosamiento de la corteza, pero la tasa de calentamiento es 200 grados centígrados por año. Ajá. Entonces esto causa una alta tasa de fusión de las rocas de la corteza, ¿no? Y se genera líquido en tiempos cortos, de 10 a la 1 a 10 a la 4 años. ¿Cuántos años son estos? 10.000. Bueno, en 10.000 años, a esta tasa de calentamiento ya tienes magmas. ¿Qué tipo de magmas, por cierto? ¿Qué tipo de magmas se forman cuando se funde la corteza continental? Entonces, estos autores modelaron el emplazamiento de un sil de magma basáltico de 500 metros de espesor y 1.200 grados centígrados de temperatura en la base de una corteza, ¿sí? Que tenía una temperatura inicial de 500 grados centígrados y una temperatura de fusión, o sea, una temperatura de sólidos de 850 grados centígrados. ¿Ok? Entonces,
El magma basáltico tiene estas características y la corteza con la que está interactuando tiene esas características. La temperatura de la corteza cuando entra en contacto con este underplating se eleva por encima de su temperatura de fusión y se funde. Y la composición es silícica. Claro. Después de 7 días en este modelo, con estas condiciones, después de 7 días la capa de líquido silícico, o sea, la capa de magma silícico, tendrá un espesor de 1.2 metros. Después de un año, el espesor será de 7 metros y alcanzará un máximo de 300 metros en 200 años. O sea que en 200 años, después de que se emplazó este sil, ya formó una capa de magma silícico de 300 metros. Entonces, en esta gráfica se ve como con el tiempo aumenta el espesor de la capa silícica, la capa riolítica, dice aquí, en metros, ¿no? Entonces, mira, aparece la expansión del coronavirus. Ja, ja, ja. Al enfriarse el magma basáltico, o sea, el sil, la cristalización avanzará hasta que la alta viscosidad impida la convección, más o menos en 90 años. De esto está hablando acerca del sil, ¿ok? En este punto la temperatura de la capa del líquido silícico es aún muy alta. Entonces, ahora es la capa del líquido silícico la que continúa calentando y fundiendo la corteza, porque ya que se formó el magma silícico, el basalto ahora ya se enfrió, pero el magma silícico está caliente a 934, bastante alta, a esa profundidad de la corteza, y funde la corteza y continúa la fusión. Entonces la capa de magma silícico cristalizará en escalas de tiempo de 100 a 1000 años y requerirá más o menos 10.000 años para enfriarse, ¿no? Otra vez. Aquí en esta gráfica nos dicen, por ejemplo, las tasas de enfriamiento del basalto. Y de la capa riolítica y de la interfase entre ellos, ¿no? Entonces, claramente el basalto estaba inicialmente más caliente y se fue enfriando así. Y nada, que aquí de repente, cuando 950, cuando el basalto ya está, digamos, frío, como muy cristalizado para promover la fusión, la riolita todavía puede fundir, que es lo que dice aquí. Entonces, nada, 10.000 años se enfriaría esa capa de magma riolítico. Dependiendo del momento en que ocurra la segregación, claro, la segregación de King del magma riolítico, una vez que se ha formado el magma riolítico, o sea, el magma anatéxico, el magma producto de la anatexis, pues se segrega porque ahora es menos denso que la corteza que lo rodea. Y entonces, dependiendo del momento en que ocurra la segregación, los magmas generados pueden ser de alta temperatura y bajo contenido de cristales, o de baja temperatura y alto contenido de cristales. Claro, entonces, si el magma riolítico se segrega cuando está aquí, pues va a estar caliente y pobre en cristales. Pero si se segrega cuando está acá, va a estar más frío y con más cristales. Básicamente eso es lo que nos está diciendo las conclusiones de este experimento. Y de esto último se desprende que no se requieren cámaras magmáticas someras para generar magmas porfiríticos. Claro, aquí podrías generar un magma porfirítico en la base de la corteza. Pero bueno, está bonito el experimento, ¿no? Piénsenlo, ustedes tienen mucho conocimiento de causa para entender todo lo que dice acá. Y bueno, se los quería enseñar. Ahora vamos al engrosamiento de la corteza. Fíjate cómo el engrosamiento de la corteza cambia la forma de las isotermas. Otra vez. ¿Y qué les forma? ¿Un pico o un valle? Un pico, exactamente. Entonces, otra vez aquí el gradiente geotérmico, pues va a ser anómalo. Va a ser anómalo.
¿Qué causa el engrosamiento cortical? Pues una colisión continental a fuerza, pero también un plegamiento fuerte puede ocasionar el espesor de la corteza. El plegamiento, tú sabes que aumenta el espesor. De lo que estés plegando, se aumenta su espesor. Este engrosamiento transporta material cortical a profundidades y temperaturas suficientemente altas para causar la fusión parcial. Es decir, el gradiente geotérmico alcanza el sólido. Este calentamiento es progresivo. La transferencia de calor por conducción de calor derivado de fuentes internas después del engrosamiento de la corteza. Las tasas de calentamiento son mucho más bajas, de 5 a 50 grados cada millón de años. Aquí esto está un poco atropellado, pero ok, la transferencia de calor es por conducción. ¿Y cuál calor? Pues el calor generado porque ahora ya sepultaste, ahora ya tienes un espesor de corteza mayor que ha modificado el gradiente geotérmico. Tiempos del orden de millones de años se requieren para alcanzar las temperaturas necesarias para iniciar la fusión. Y una vez que se rebasa el sólido, el tiempo requerido para alcanzar la fracción mínima del líquido es corto, más o menos un año. La fracción máxima, perdón. Sí, o sea, para formar todo el magma que vas a formar, no necesitas mucho tiempo, pero lo que tarda es el momento en que ocurre la fusión. Pero una vez que ocurre la fusión, el mensaje es que la generación de magmas es relativamente rápida, ¿no? En el orden de años. Entonces aquí aquí dice subducción de corteza continental, pero bueno, no es una subducción tal y como la conoces, ¿no? Aquí un dibujito mejor hubiera sido, bueno, uno más básico. Este está más bien avanzado, ¿no? Pero no importa. Esta corteza oceánica de aquí, pues subdujo primero, ¿no? Y entonces ocurrió el choque entre continentes. Y entonces aquí, esta falla, ¿cómo es? Es inversa, ¿no? Entonces ya está cabalgando corteza en corteza, pero esto lo dejaron ahí pero también también cabalga este sobre este, ¿no? También se va este sobre este. Sí, el mensaje son los Himalaya, pues. Ese es el mensaje. La verdad, al final esta figura ya no me gustó tanto, pero no importa. Es una colisión continental. Tú sabes que para que ocurra una colisión continental se tiene que cerrar un océano. Por eso aquí están los remanentes de esta corteza oceánica, que fue la que subdujo primero, cuando esto se estaba acercando así. Primero había una subducción, aquí había un continente, y aquí había la subducción en este continente. Y aquí estaba esta corteza oceánica. Y cuando esto se estaba cerrando, eventualmente esos dos chocaron. Esos dos chocaron. 1 y 2 chocaron. Y el remanente de la subducción de esta corteza oceánica pues quedó aquí. Son los Himalayas, chicos y chicas, ¿ok? Modificación del gradiente, rebasar el solidus, tan simple como eso, en términos generales, claro. ¿Cuáles son las condiciones de la fusión? Bueno, las temperaturas en la base de la corteza están en el orden, en los escudos continentales, pues de 300 a 400 grados centígrados. En áreas más jóvenes están más calientes, a 600 grados centígrados. En zonas de rift intracontinental, están todavía más arriba, porque ahí pues hay adelgazamiento de la corteza y hay ascenso de magma también, ascenso de manto que se funde por descompresión. Entonces, está más caliente el gradiente ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que independientemente
bueno, que estamos viendo que las condiciones de fusión de la corteza, ¿no? Entonces, ¿qué temperatura inicial tiene esa corteza antes de fundirse, antes de interactuar con el calor del manto o antes de engrosarse? Bueno, pues son estas. Depende en dónde estés, en la corteza continental. Podrías estar en esos 3 lugares que acabo de palomear. La composición de los magmas generados por la fusión cortical por anatexis es granítica, ¿no? Son los granitoides, las rocas son los granitoides, ¿sí? Entonces hay un tema especial en petroígnea que es el de las rocas graníticas, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de los granitos. Entonces, esto habla de rocas graníticas. Fíjate, aquí hay trondhjemitas, tonalitas, granodioritas, granitos. Entonces aquí, esto es lo único que voy a hablar acerca de volátiles, pero cuando hablamos de los volátiles, hablamos, por ejemplo, cuando vimos procesos eruptivos, etcétera. Pero bueno, los diferentes magmas graníticos tienen diferentes contenidos de agua iniciales. Ajá. ¿Y de qué depende el contenido inicial de agua de un magma, o sea, del que trae disuelto? Pues depende de la roca que se haya fundido. Si tú fundiste una roca con muscovita, que tiene un buen de agua, pues el magma resultante va a tener un buen de agua. Si tú fundiste una fuente que tenía anfíboles, pues tienen menos agua y entonces los magmas resultantes tendrán menos agua. ¿Ok? El chiste es que si un magma saturado, subsaturado en agua evoluciona, ¿no? Más bien, si tienes unos protolitos que tienen poca agua, es decir, unos protolitos que tienen anfíboles, así, conforme avanza la fusión, vas a formar granitos, trondhjemitas y tonalitas, y vas a seguir esta trayectoria, ¿no? Conforme avance el grado de fusión de esas rocas, vas a formar granitos, trondhjemitas y tonalitas. Pero si fundes una fuente, un protolito que tiene mucha agua, por ejemplo, que tiene mucha muscovita o tiene muchos minerales hidratados, conforme avance el grado de fusión, vas a formar rocas graníticas diferentes, como los granitos, las granodioritas y luego las tonalitas al final otra vez, que es esta trayectoria. Es lo único que vamos a decir del contenido inicial de agua de los magmas y este tipo de cosas acerca de las rocas graníticas. Si acaso decimos más, lo vamos a decir cuando veamos rocas graníticas, ¿no? Esto también habla de lo mismo. Me pareció una figura interesante de por sí. Dice, la composición del protolito determina la temperatura a la que inicia la fusión y el porcentaje máximo de líquido que se puede generar por fusión parcial. Esto un poco hace referencia a los primeros párrafos de los que hablamos al iniciar esta clase, ¿no? De qué depende la fusión, qué factores la controlan, y hablábamos de que la composición del protolito controla la fusión. Y cuando ocurre, pues sí, porque los minerales de los que tenga el protolito tienen diferentes puntos de fusión. Entonces, el porcentaje máximo de fusión dependerá además de la temperatura que alcance la roca, ¿ok? Nos están dando muchos detalles de la fusión cortical, ¿no? Y los minerales presentes en la roca y la proporción en la que entran al líquido y la secuencia en que se agotan también determina la composición del líquido generado. Entonces esto es petrogénesis pura, ¿no? De magmas graníticos. Pero bueno, lo bonito que a mí me gustó fue que aquí se ve que aumenta la temperatura hacia la derecha, mira, 850, 900, 950, 1000, y la escala es la misma en todas. Y aquí lo que te dan aquí es, por ejemplo, en las más bajas temperaturas, lo que tú tienes en estos, que dice Orblenda, cuarzo, plagioclasa, que dice minerales, ¿sí? Es la roca original antes de fundirse. Entonces, mira, aquí, esta roca de aquí, es una lutita, o alguna de estas, de rocas metamorfizadas. Bueno, son diferentes, son rocas de composiciones diferentes, ¿sí?
esta roca tiene granate, plagioclasa, moscovita, biotita, esta roca no tiene moscovita, esta roca tiene estos minerales, y esta roca tiene orlenda y estas no, ¿ya ves? Entonces, conforme aumenta la temperatura, se van fundiendo ciertos minerales y empieza a haber fundido. Ah, sí, aquí está. Este es una lutita, este es una lutita, este es una tonalita y este es un basalto. O sea, la roca original, ¿me explico? La que se va a fundir. Entonces, y aquí esto del 100% dice la proporción modal de los componentes. Entonces aquí hay de 0 a 20 y tantos de biotita, no sé cuánto de moscovita, y de repente empieza a haber magma, fíjate. Y conforme avanza la temperatura, empieza a haber cada vez más magma. En este punto, por ejemplo, aquí a 950 grados, la lutita de este ejemplo ya es casi 40% fundido, ¿no? Y ya nada más quedan estos minerales, granate, silimanita, cuarzo, biotita, y todavía quedan, y el que ya desapareció es la moscovita. En fin, puedes estudiar todas estas figuras por puro interés, para, digamos, fortalecer los puntos, estos 3 puntos que de por sí ya se habían mencionado antes. Otros parámetros que controlan la composición de los magmas, ¿cuáles son? Pues nada más hablaremos de la tasa de calentamiento. La tasa de calentamiento influye tanto en la tasa de producción de líquido como en la composición de los líquidos generados. Pues sí, cuando se tiene mucho aporte de calor y las tasas de fusión son altas, pues en poco tiempo se generan muchos magmas, ¿no? De composición bastante homogénea. Pero si la tasa de calentamiento es baja, los procesos anatéxicos, o sea, los de anatexis, pueden durar mucho, y esto puede generar que los magmas evolucionen y se generan magmas de composición mucho más variada. Hablemos un poco de cómo se mueven los magmas, ¿sí? Cómo ascienden estos magmas corticales, estos granitoides o estos magmas graníticos por la corteza. Bueno, uno de los mecanismos se llama diapirismo. Este ascenso es por flotación de este cuerpo de magma. Y esto, pues sí, este es el proceso, el diapirismo. Para que inicie esta flotación, se requiere no una gotita de magma, se requiere un porcentaje crítico de líquido, o sea, un porcentaje crítico de volumen que se ha fundido de la roca, y es el 30 al 50%. El diapirismo provoca la deformación, o puede provocar la deformación dúctil de la roca encajonante. La velocidad de ascenso es de 0.1 a 50 metros al año, y entonces tienes un tiempo de ascenso total, pues, de 10 a la 4 a 10 a la 5 años, ¿no? O sea, en el tiempo que le toma emplazarse, ¿no? Este tipo de cosas se pueden modelar por la ley de Stock. Entonces aquí está la ecuación en el cual aquí está la velocidad de ascenso, que es igual a esto. Entonces, esto es el radio del cuerpo, de este cuerpo. Esto es la viscosidad del magma y esto es la viscosidad de la roca encajonante. Y es un juego de viscosidades el que va a dictar la velocidad de ascenso. El otro modo de ascenso es vía por fracturas, por diques, y el magma asciende por medio de estos cuando está en un medio más frágil, más que dúctil. Estos diques pueden alimentar una cámara magmática, como lo hemos visto antes, que crece por el desplazamiento dúctil de la roca encajonante o el fracturamiento de la roca encajonante. Depende, o sea, las cámaras magmáticas se pueden formar a varios niveles de la corteza, ¿no? Pero bueno, esto es
de forma general. La velocidad de ascenso, 0.1 a 1 metro por segundo. A 1 metro por segundo es la velocidad de ascenso en un dique significativamente más alta. Y entonces el tiempo de ascenso es muy rápido. Realmente una cámara magmática se llena por los diques bastante rápido, o sea, se va formando bastante rápido. Ahí tengo un artículo en el que modela en cuánto tiempo se puede llenar un cuerpo de dimensiones batolíticas por medio de un solo dique y múltiples intrusiones. Y es muy interesante, se los puedo pasar. Aquí la velocidad de flujo está dada por el ancho de la fractura, el ancho del dique, la velocidad del magma y el gradiente de fracción. Entonces ya vamos a terminar, ¿no? Estos son los estilos de magmatismo en la corteza. Fíjate cómo aquí, sí, sobre todo cuando tenemos mucho aporte de calor del manto. Entonces, aquí se ven en A y B. En A y B hay magmatismo en un régimen extensional. Ajá. En el A hay poco aporte de basalto y en el B hay mucho aporte de basalto. En todo caso, fíjate cómo aquí, en este ejemplo muy bien dibujado, esto es el underplating. Todos los magmas basálticos detenidos ahí en la base de la corteza, ¿no? Y donde comienza la fusión. Este flujo de calor del basalto viene de la astenosfera. Entonces estos dibujos son súper realistas, me parecen más realistas que muchos otros que se hacen, ¿no? Como un diapiro de plano ahí muy... Pero bueno, aquí está el diapirismo, ¿no? Y aquí está alimentando una enorme cámara magmática. Tal vez eso sí es exagerado, pero bueno, en fin, o sea, Yellowstone, ahí está, ¿no? Y aquí hay menos expresiones volcánicas, y aquí te ponen algo que va a formar una caldera en algún momento. En este escenario C, simplemente es poca extensión, y aquí ponen un poco más el diapirismo, ¿no? Porque cuando hay extensión, pues hay más fallas normales, se podría favorecer más los diques, y si no hay tanta extensión, se podría favorecer más el diapirismo. En fin, estos dibujos están bonitos porque tienen cierto grado de realismo. Mira cómo ponen los volcanes, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí el tema de fusión de la corteza. Espero que no me haya extendido tanto, ¿no? Me voy a nadar un ratito. Aquí no ha llegado el coronavirus todavía mucho. Y nos vemos en nuestra sesión de Zoom, ¿sí? Que pues bueno, espero que puedan revisar más o menos bien el video de fusión del manto y fusión de la corteza, todos estos videos para poder platicar. Suerte. Chao.